mujeres son un plan, un diseño, una iniciativa especial de Dios. Las personas en la sociedad quieren o podrían decir que la mujer en el cristianismo, en la religión, es secundaria, está relegada al último, pero en realidad cuando nosotros hacemos una exégesis bíblica responsable, nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que la mujer es sumamente importante para la creación. Ella es descrita como ayuda idónea. Esto de ayuda idónea significa de que ella es afín, está muy afinada a su compañero Adán. Por eso Adán logra decir: ella es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Es una asociada de Adán. Y en la asociación que ellos tienen esta asociación de procrear, de gobernar y de complementarse entre ellos. Y tienen que cumplirla. Hombre y mujer han sido creados para glorificar a Dios, disfrutando de la creación que Dios ha creado, administrando la creación que Dios ha creado. Y la cuestión es esta: los hace con roles diferentes. Porque si Dios hubiera hecho a otro Adán, por ejemplo, ¿qué complemento podría existir? Lo único que hubiese tenido Adán hubiese sido un par de manos extras. Y para eso mejor lo hubiera creado en lugar de 2 manos con 4 manos, en lugar de 2 seres humanos. Y listo. Pero la cuestión de los roles en el matrimonio es esta cuestión de complementariedad. Esta cuestión donde mi esposa llena ese espacio, ese vacío, y da luz a esos lugares donde yo no puedo hacer. Y viceversa. Ella es, como nos diría la Biblia, ella es mi amada. Ahora la cuestión es esto, que después de todo esto, después del relato de la creación, donde ellos son enviados a gobernar, a multiplicarse, a procrearse, hay una reversión de los roles, por así decirlo, hay una trastocación de los roles, porque llega la caída. Cuando nosotros vemos, si lo queremos poner de forma jerárquica, el hombre como cabeza de la mujer y la mujer como ayuda idónea. Cuando Satanás llega a tentar, ¿a quién piensa tentar? A Eva. No significa que ella sea la más débil, no significa que ella es... Disculpen, pero lo que pasa es que cuando atacan al cristianismo, estas son las cosas que dicen del cristianismo y lo que dicen que enseña nuestra religión. Que porque nosotros enseñamos que la mujer es más tonta, entonces decimos que la serpiente llegó con ella. Para nada. Pero la astucia de la serpiente hace esto: que él va hacia la inversión de los roles. Va de atrás para adelante. La serpiente llega para atrás, por así decirlo, con la mujer. ¿Y quién había recibido el mandato de que no se comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal? Adán. Eva también lo sabía y tampoco lo tenía que hacer. Pero Adán era el principal responsable de todo eso. Así que sí, la serpiente hace una tentación, Eva cede, pero el principal responsable de ahí era Adán. A él se le había entregado antes el mandato de no caer en el pecado de comer del árbol que era prohibido. Con todo esto nosotros entonces podemos hablar específicamente de los roles de esposo a esposa. Las responsabilidades del esposo, ¿cuáles son? Podríamos decir que son: amar y proteger. Es el principal responsable de la unión matrimonial. Lo voy a decir otra vez. El hombre es el principal responsable de la unión matrimonial. Y tercero, es el que provee, ama y protege, es el encargado de la unión y es el que provee. Amar y proteger significa en realidad tratar con respeto y dignidad
dignidad no solo a la mujer, sino a los hijos también. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque Dios haya creado a Eva después, no significa que ella sea menos. Tienen la misma dignidad. A ellos les da el mismo grado de responsabilidad. Le da las mismas funciones. No le dice a Adán, vos anda a gobernar la tierra y dejas a Eva por allá. Cuando querrás algo de tu esclava la llamas. No le dice eso. Dice, ambos, los dos lo tienen que hacer. Por lo tanto, Adán y Eva tienen la misma dignidad. Si yo trato a mi esposa de una mala manera y no la trato como una mujer digna, entonces yo no estoy fungiendo mi papel como esposo. Para nosotros los hombres, ya va a llegar el tiempo de las mujeres, espérense. Para nosotros los hombres, esta es una cuestión sumamente difícil, ¿no? Honrar a mi esposa en todo lo que hago, no engañarla, tratarla con dignidad. El Nuevo Testamento a nosotros nos da una idea muy útil, ¿no? La idea del vaso frágil. ¿Estamos nosotros entonces amando y protegiendo a nuestra esposa? ¿La estamos protegiendo de este mundo de mentira, de violencia, de maldad, de engaños? ¿La estamos protegiendo de nuestras mentiras, de nuestros engaños? No solo se trata de ser un escudo para ella y que nada le pase, se trata de que yo también en santidad la proteja. Es el principal responsable de la unión matrimonial. Cuando nosotros decimos que el hombre, según palabras bíblicas, es la máxima autoridad familiar o es la cabeza del hogar, no nos contaminemos el hígado pensando de que, uy, ¿qué es eso de que él sea la autoridad del hogar? Vamos a ver qué significa autoridad. Autoridad en hebreo significa asumir responsabilidad. Primero, no es un abusivo que anda maltratando a su esposa o que la trata mal, despreciándola, no. Autoridad significa asumir responsabilidad en el hebreo. En el latín, autoridad significa aumentar, hacer crecer y magnificar. Si yo soy la autoridad de la casa, eso significa que yo a mi esposa la tengo que hacer crecer, la tengo que magnificar, tengo que hacer que ella aumente también, que ella dé fruto también. Y en griego significa autoridad el ejercicio justo y legítimo del poder. Yo no soy injusto, yo no ejerzo el poder a la fuerza, sino legítimamente, con justicia. ¿Qué significa justicia? El hacer las cosas rectas. Y también el esposo es el que provee comida, ropa, necesidades físicas, emocionales y espirituales para su esposa. Planteándonos esto, entonces, nuestra pregunta es, ¿estamos nosotros siendo esposos según este mandato original que nos muestra el Antiguo Testamento? La batalla para ser un esposo santo es una batalla de todos los días. Cuando vienen las tentaciones a nuestra vida, nosotros tenemos que saber que somos una autoridad, no porque seamos intocables, sino porque tenemos una responsabilidad santa de ella, y tenemos que caminar en esa responsabilidad. Ahora hablemos de el rol o de las atribuciones que tiene que cumplir la esposa con el esposo. Agárrense, hermanos, ahorita es nuestro momento. No les enseño yo, aquí les voy a dar las marcas que tengo yo de Kelly. Eva dice que le hacen algo, pero mira, aquí están las marcas verdaderas. Vamos a hacer un club.
Dentro de los roles principales de la esposa hacia el esposo, dentro de las funciones, encontramos esta contribución, la más bella y la más hermosa de todas, que es dar hijos. Después de la caída, obviamente, el plan de todo esto cambia, porque encontramos, de cierta manera, uniones a veces que son infértiles, mujeres que no pueden proveer de hijos a sus esposos. Hay medios que se proveen hoy para solucionar esto, pero el Señor tiene un plan para la mujer y es dignificarla no solo a través de su matrimonio, sino también a través de sus hijos. ¿Acaso las mujeres no se sienten orgullosas cuando ven a sus hijos crecer, lo guapo que están, los altos que están, lo bien cuidado que están, todo lo que comen en el día, como afaman la comida de su mamá? Esa es una de las contribuciones más nobles. Estábamos viendo una serie ya, miramos dos series médicas que nos gustan. Una es Doctor House, que ese tipo es descarado, ¿verdad? Pero hay una escena donde él está operando a un bebé, que es él, ¿verdad? Está operando a una mamá, la tiene abierta, está el bebé ahí, y hay una foto donde el bebé saca la manita y agarra el dedo del doctor. Esa es la escena maravillosa de la serie. Esa escena donde uno dice, y los que les gusta llorar, así. Pero ese regalo de traer al mundo a un ser es un milagro que el Señor ha puesto en las mujeres y que muestra esa dignidad con las que las ha formado. ¿Sí? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Las esposas entonces también, una de las funciones principales es administrar el hogar. Cuando uno administra el hogar, yo ahora que soy papá luchón, porque mi esposa sale a trabajar, yo trabajo desde casa y todo eso, a mí me dicen mis hijos que soy papá luchón, pero yo entiendo todo ese sacrificio que conlleva estar en la casa, no solo porque tengo que trabajar desde casa, en diferentes actividades que yo tengo, sino porque también tengo que estar ahí al tanto de todas las cosas del hogar. Y yo empiezo y comprendo entonces que esta cuestión de la administración del hogar es una cuestión divina. Es una cuestión, el privilegio de ver crecer a tus hijos, de darles de comer para que se puedan sustentar, de aconsejarlos, de regañarlos también, de instruirlos. Un privilegio enorme. Pero saben que estas cuestiones de la administración del hogar, y yo por eso ahora me siento más tranquilo, porque viendo la Biblia, la administración del hogar no solo era para la mujer, también el hombre tenía implicaciones de la administración del hogar. Si nosotros vamos, por ejemplo, y miramos Génesis 18 del 1, por ejemplo, ahí miramos a Abraham, él tenía atribuciones en su hogar. En Génesis 19:3, Lot tenía atribuciones en su hogar. En Génesis 27:30, Esaú tenía atribuciones en su hogar. Entonces nos salvamos, así que ahora cuando ustedes me vean lavando los platos en la casa no me voy a sentir mal, porque son las atribuciones de mi hogar. Estamos bien. Pero dentro de todo esto, la administración del hogar conlleva también límites. Y la mujer es la que se empieza a marcar los límites en el hogar. A veces quizás los hombres somos muy permisivos, aquí que allá, algo consentidores, pero las mujeres saben marcar bien los límites. Y eso es importante para la crianza de nuestros hijos en el hogar. También para saber qué es lo que entra en el hogar o qué es lo que no entra en el hogar. Y por último, brindar compañía. La mujer es confidente y amiga de confianza. Cuando nosotros encontramos en nuestra esposa una excelente compañía, cuando después de un día cargado, puede ser solo el hombre que llega a trabajar o ambos, encuentra en ella la persona con la que puede platicar, con la que puede dialogar, con la que puede
exponerse sin sentirse acusado, que lo primero que hacen no es empezar a contarle y a reclamarle todas las cuestiones y a cargar más esa poca paz que le queda a uno en el día. Entonces se vuelve la mujer una compañera de confianza y una ayuda idónea, invaluable para el hombre. Acá nosotros, en esta tabla, nosotros podemos ver las diferentes formas en las que el ideal de Dios para el matrimonio se ve en Génesis 2:24. Y dice que se ve comprometido en la historia de Israel, y nosotros vamos a tener tres formas de ver. Una terminología bíblica, cómo se muestra en la creación original y cómo se ve en la historia de Israel, que prácticamente acá nosotros vemos una historia del pueblo de Israel en la caída, post-caída. En la terminología bíblica, Génesis 2:24 nos habla de un hombre y una mujer. Eso es lo primero. La creación original, por lo tanto, lo que está haciendo es plantear una relación monógama. Solo hombre y su esposa. No más esposas, ni amantes, ni nada por el estilo. Es una relación monógama. Y en la historia de Israel, ¿qué es lo que se muestra? La poligamia. Se empieza a permitir ese pecado de la poligamia por diferentes situaciones que más adelante nosotros vamos a ir hablando cuando profundicemos en el tema del adulterio y del pecado sexual. Pero esta es la forma en la que Israel lo empieza a desarrollar. Se aleja del propósito original de la creación. Luego dice, se unirán. En la creación original esto implica fidelidad y permanencia. Fidelidad y permanencia son necesarios para la monogamia, obviamente, así que son parte del plan original de Dios, pero en la historia de Israel se ven estos dos puntos: el divorcio y el adulterio. El divorcio y el adulterio, y vamos a hablar de esto ya cuando yo esté cerrando, son el veneno de la poligamia y del propósito de la creación original de Dios. Después dice, un hombre se unirá a su mujer. Esto implica heterosexualidad en el plan divino. No estamos hablando así como dijo esa Miss Universo, hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, pero en el mismo sentido, sino que estamos hablando de una heterosexualidad, hombre y mujer. Pero en la historia de Israel y en la historia de la humanidad se empieza a desvirtuar esto y se empieza a mostrar como una homosexualidad. Empiezan a haber casos de homosexualidad que obviamente es todo lo contrario al plan original. Y por último, la afirmación. Y esta afirmación no solo es una afirmación cualquiera, sino que es un sello divino de parte de Dios para el hombre y para la mujer. Serán una sola carne. Y esta cualidad no es una cualidad como nosotros miramos, eso lo van a entender más los jóvenes, ¿no? Cuando miramos Dragon Ball, cuando hacen el famoso fusión y se unen dos en uno y ¡plá! No, estamos hablando de una unión que tiene que ver en lo físico y en lo espiritual también. Esta unión se lleva a cabo por esta santificación que Dios hace del hombre y la mujer que se unen en matrimonio. En la creación original esto significa complementariedad y fertilidad. Ese vientre fértil y esta complementariedad del hombre y la mujer entregándose física y espiritualmente. En la historia del pecado y de Israel lo podemos ver que cambia porque hay esterilidad, una consecuencia del pecado, disolución de la distinción de género también, consecuencia del pecado. Cuando nosotros empezamos a ver el plan original de Dios, después de la caída viene precedido por toda una serie de acciones que lo que hacen es, por así decirlo, violar el plan original del matrimonio. ¿Cuántos de nuestros matrimonios hoy en día, en la iglesia, en la sociedad, viven bajo
estos estatutos y no bajo los estatutos de la creación original. Podemos hablar de muchas cuestiones que afectan al matrimonio. La poligamia es una de ellas, el divorcio no es parte del plan original. Incluso nosotros podemos ver en Levítico cuando a un hombre, en realidad la cuestión de los rematrimonios era un poquito cargado en el antiguo Israel, pero se permite hasta cierto punto. El caso de Levítico en el capítulo 2, versículo 7, se dice que los sacerdotes no se casaban con mujeres divorciadas. Y la ley mosaica prohibía a un hombre que se casara con una mujer que ya llevara un tercer matrimonio. Es decir, la mujer se divorciaba, se casaba con otro hombre y aunque este hombre se hubiese muerto, esta mujer ya no se podía casar. Un hombre ya no se podía casar con ella. Ya estaba prohibida. Y estas eran parte de las reglamentaciones de ese tiempo. Incluso cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y miramos lo que significa el divorcio, la figura y lo que el divorcio representa espiritualmente para Israel es la apostasía. Es al alejarse de Dios. Cuando Dios está criticando a Israel, está juzgando a Israel, está hablando con palabras duras, le está diciendo prácticamente que ellos se han divorciado de Él, que han cometido esta apostasía. Y no es que Israel se hubiese casado con Dios en un matrimonio o algo por el estilo, pero implicaba esta falta de compromiso ante la unión de Israel con Dios. El adulterio es algo grave porque contamina el matrimonio. Es una falta a la dignidad de la mujer. Si yo a la mujer la trato mal, les digo palabras ofensivas, soy duro con mi trato, eso no tiene nada que ver con mi hombría, eso no tiene nada que ver con mi forma de ser hombre o con mi carácter de ser hombre. No, esas son excusas que nosotros ponemos, porque en realidad la visión perfecta y correcta de un hombre es la que muestra a Dios, donde el hombre ama, cuida, respeta y protege a su mujer. Pero el adulterio hace que eso no sea así. Hay un libro de Vishal Mangalwadi que se llama Verdad y Transformación, y él está hablando acerca de por qué la India, que había sido uno de los pilares del desarrollo del pensamiento humano en la antigüedad, se ha quedado tan atrasada en su desarrollo, y por qué un lugar como los Estados Unidos en su momento se desarrolló y fundó las bases de una civilización moderna, siendo que Estados Unidos es una nación joven, no es muy antigua, mientras que la India es milenaria. Y Vishal Mangalwadi se pregunta ¿por qué? Y una de las respuestas que da es la poligamia y la monogamia. Mientras que en la India el matrimonio polígamo, donde el hombre tenía que dividirse en diferentes familias o con diferentes mujeres, hacía que no prosperara, hacía que no pudiese avanzar. En Estados Unidos, que se levantó sobre creencias cristianas y donde se practicaba la monogamia, se logró construir una nación fuerte y estable, salvo los tiempos modernos, los tiempos actuales. Pero así fue como nació Estados Unidos. Entonces nos dice, esto es por el cual un matrimonio tiene que estar unido. Por lo cual el matrimonio es un diseño perfecto. Otra de las cuestiones es la cuestión de la homosexualidad. Este es un pecado que viene a distorsionar también la orientación con el cual Dios ha creado al hombre y a la mujer. Ahora, yo les voy a hablar desde mi perspectiva, como una persona que ha tratado de investigar este tema. Si una persona a mí me dice que
la homosexualidad es un peor pecado que el adulterio, yo le meto freno de mano. Y yo les voy a explicar por qué. Porque los dos pecados en realidad son pecados, pero en realidad tienen un grado de implicancia que a veces quizás no hemos analizado correctamente. Si yo representara la homosexualidad de alguna forma exagerada, bizarra diría yo, bizarra, así fea, yo diría que la homosexualidad sería como esta persona que trata de comer sus propios desechos. Esta persona que está desperdiciándose a sí mismo y a la capacidad que Dios le ha dado. Pero cuando yo hablo del adulterio, la cuestión no cambia mucho. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios dice que van a ser una sola carne, el adulterio lo que representa es esto: yo mismo desgarrando mi propio cuerpo. Esa sería la imagen y la representación bizarra de todo esto. El adulterio es como un hombre que está con unas tijeras cortando su propio cuerpo y desechando su propia carne y tirándola para que los perros la coman. Esa sería una representación cruel de cada uno de estos pecados. Ninguno de los dos es peor que otro. Aunque me quieran a mí decir, en realidad en términos bíblicos y espirituales, ambos pecados son totalmente desagradables ante el Señor. Y como ya aprendimos que no hay grados de separación entre Dios y el hombre, ¿se recuerdan? Desde la Reforma. Esto quiere decir de que tanto para el adúltero como para el homosexual, la condena es la misma. No van a ir, no es como las cárceles de acá, que uno paga un poquito más y lo mandan a una habitación. Probando, sonido. DJ Chicho. Gracias. No sé para qué pongo eso, que a veces me siento, me paro, no sé, no me decido qué hacer cuando estoy acá. Ustedes han visto que cada uno de los que predica acá tiene su tic, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el tic de Eva? ¿Cuál es el? Así. Empieza a jalar. El mío es que yo me paro, me siento, quito la silla. Si tengo algo en las manos, empiezo a jugar con lo que tengo en las manos. Así es uno. El pastor no vamos a decir nada porque sí. Cuando presenta bebés los levanta aquí así, estilo. Nos pone nerviosos a todos. Bueno, hermanos, qué gusto saludarlos. Primero quiero pedir una disculpa si mi voz no se escucha muy bien. Tengo un poco inflamada la encía por una cordal, la garganta, la lengua. No sé si ustedes vieron los Goonies alguna vez, pero algo así. Voy a hablar como el que sale en los Goonies. ¿Quién vio los Goonies? No? Bueno, nosotros sí los vimos. Hoy estamos con un tema que es muy importante. Yo creo que empieza a ser la base y la fundamentación del matrimonio. Para saber nosotros qué es el ideal del matrimonio, tenemos que ir a la base y a la fundamentación bíblica. Esa imagen ya la vamos a explicar después, pero tenemos que ir a la representación bíblica de lo que es el matrimonio. Entonces, hoy vamos a estar hablando del matrimonio en el Antiguo Testamento, cómo se veía en las sociedades, en las culturas de Israel en el Antiguo Testamento, según lo que Dios había ordenado. La semana siguiente se va a estar hablando acerca del matrimonio en el Nuevo Testamento. Pero como estamos en octubre, que es un mes muy importante para nosotros como cristianos, entonces yo quiero empezar hablando acerca de la reforma protestante, y vamos a mencionar un poquito acerca de esta labor que Martín Lutero hace. Esto solo es una introducción para pasar al tema de familia, porque aunque ustedes no lo crean,
la cuestión de la forma de las relaciones tiene un cambio muy importante a partir de la Reforma. La Reforma protestante se da como un movimiento, y aunque a veces a nosotros no nos gusta verlo así, se da como un movimiento de romper con paradigmas, romper con ideas. Es un rompimiento con tres ideas principales que se venía manejando en la iglesia a través de una distorsión religiosa que se estaba dando. La Reforma viene a plantear de cierta manera una religión diferente, y aunque a nosotros nos han dicho que no, la verdad es que sí, de alguna manera plantea una religión diferente. ¿Por qué? Porque la Reforma lo que nos enseña a nosotros es una nueva religión, y en el contexto de la Reforma lo que significa religión es una diferente relación. Religión tiene que ver con relación. Nosotros, a partir de las tendencias y de los estudios de religión de Rudolf Otto, vemos la religión como algo diferente a lo que de verdad es. Pero en realidad lo que significa religión no es un medio para alcanzar salvación, sino que lo que significa religión es la base y los pasos o los fundamentos para una relación. Cuando nosotros decimos que el cristianismo no es religión, la verdad es que no estamos hablando del todo cierto, porque en realidad sí es religión. Y la religión presenta las bases para la relación que nosotros llevamos con Dios. En el tiempo de la Reforma, la relación se estaba dando de tres formas que eran equivocadas. La primera forma equivocada de darse las relaciones era que las relaciones se veían de una manera objetiva. Buscaban un fin. Esa relación entre Dios y el hombre buscaba un fin. El segundo punto es que las relaciones en el momento de la Reforma se miraban de una forma cuantitativa, se miraba de una forma muy matemática, y es de entenderse porque en ese momento estaba en auge el racionalismo, ¿no? La capacidad de la mente, la ciencia. Y por último, una de las terceras formas en las que se daba erróneamente la relación era de una forma relativa. Vamos a ir viendo cada una de estas y vamos a ir viendo qué tiene que ver esto con el matrimonio al final de cuentas. Entonces, cuando hablamos de que para antes de la Reforma las relaciones eran objetivas, lo que nosotros estamos hablando era de que había un fin para buscar a Dios. El fin para buscar a Dios no era encontrar a Dios, sino encontrar o ganar el cielo. Ese era el objetivo de ese momento. Y esa es una de las cosas que empiezan a cambiar con la Reforma. Cuando decimos que había un objetivo, ya lo dijimos, estamos hablando de que las personas buscaban el cielo, tenían miedo a ir al infierno, tenían miedo de esa tortura eterna que se predicaba, ¿no? Y se enseñaba. Cuando se decía de que el cielo era posible alcanzar, entonces lo que se proponía era decir, bueno, ¿saben cómo pueden ganar el cielo? El cielo lo pueden ganar por medio de sacramentos, lo pueden ganar por méritos y en alguna medida lo pueden ganar por gracia. Pero principalmente para que ustedes vayan al cielo tienen que ser sacramentos, tienen que ser obras meritorias, y eso es lo que más contribuye a lo que ustedes van a hacer para alcanzar el cielo. La forma cuantitativa de las relaciones, que era errónea, nos enseñaba que había dos tipos de mandamientos. Habían estos que eran los mandamientos generales que todas las personas tenían que obedecer, y habían estos consejos santos que eran dados únicamente para las personas que se querían comprometer de lleno con Dios y su ministerio, que por lo general eran los monjes. Y por último, esta forma errónea de relación que combate la Reforma es esta relación relativa, esta relación condicionada y que no era absoluta. En este sentido,
la iglesia en ese tiempo decía que había diferentes grados de castigo para diferentes tamaños de pecado. Si ustedes cometen pecados graves, entonces tienen el castigo eterno. Si ustedes cometen pecados medianos, entonces está el purgatorio. Y si ustedes son santos, o si por medio de obras, comprando algunas cuestiones ahí con dinero, por medio de sus familiares, ustedes pueden conseguir el cielo, si es que están en el purgatorio. Salían del purgatorio para pasar al cielo. Entonces, esas son las tres formas en las que la Reforma empieza a combatir esta forma errónea religiosa de querer relacionarse con Dios, y ni siquiera era una forma de relacionarse con Dios. Lutero entonces rompe con estos paradigmas, y lo que Lutero dice es: momento, aquí la relación con Dios es personal. La relación con Dios es una relación yo y tú y yo. Y en ese sentido, nos dice Lutero que ante Dios no estamos separados cuantitativamente. ¿Sí? No estamos separados cuantitativamente en el sentido de que yo estoy 10 centímetros alejado de Dios, 8 grados hacia el norte. No. Ese tipo de relación con Dios no existe, dice Lutero. Con Dios la cuestión es simple, con Dios la cuestión es sencilla, no hay grados de separación. Y en la relación puede haber conflictos, pero siempre que exista una relación, aunque hayan conflictos y aunque hayan tensiones, la confianza y el amor van a ser un vínculo que va a ser inseparable entre Dios y el hombre. A mí esto me parece muy oportuno para poder introducir la cuestión del matrimonio, porque con Dios no estamos medio separados o medio unidos, estamos unidos o estamos separados. No hay un grado intermedio, y en el matrimonio, adivinen qué, es igual. No estamos medio separados o medio unidos, o estamos unidos o estamos separados, pero no hay un estado intermedio en mi relación, aunque el lenguaje actual me lo permita, y aunque muchas frases modernas hoy me permitan a mí decir: estamos ahí medio separados. Eso no existe. O estamos unidos o estamos separados. Y esa idea de una separación o una unión cualitativa, es decir, por la calidad, se la debemos a la Reforma. Se la debemos a Martín Lutero, quien, por cierto, Martín Lutero decía que el matrimonio es la escuela perfecta de la formación del carácter. Ahí es donde el hombre se afina con el hombre. Bueno, en este caso con la mujer. Pero el proverbio dice así, ¿no? El hombre se afila con el hombre. Entonces, esta es una introducción, porque en realidad la cuestión del matrimonio en el Antiguo Testamento tiene que ver con la palabra unidad. Y en realidad en la Biblia el matrimonio, ya sea Antiguo Testamentario o Nuevo Testamentario, tiene que ver con unidad. Esa es la palabra con la que nosotros podríamos englobar lo que significa matrimonio. Y por favor, acompáñenme a Génesis. Génesis capítulo 1. En el versículo 26.
El versículo 26 dice, y dijo Dios, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta, toda semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando nosotros nos acercamos a Génesis, lo primero que vemos es el contexto del pueblo de Israel. Cuando este relato de la creación se le está otorgando al pueblo de Israel, lo que sucede ahí es un pueblo que de alguna manera había perdido mucho del conocimiento profundo o básico de lo que era su Dios y de lo que su Dios tenía como propósito para el matrimonio específicamente. Así que Dios viene y le encarga a Moisés esta tarea de hacer esta introducción acerca de cómo Él creó, de cómo Él ha tenido a bien crear todas las cosas y cómo Él instituye al hombre y la mujer con un propósito y con un fin, según su voluntad. Una voluntad que se había perdido dada la esclavitud que los israelitas habían tenido en Egipto. Ahora, alguien podría venir y decir, bueno, de plano, entonces ahora la forma de los israelitas de ver el matrimonio era una forma egipcia de ver el matrimonio. Bueno, en realidad sí, no era tan mal en realidad en el sentido de que los egipcios, nosotros podríamos pensar que eran de esos faraones, o los egipcios eran de esos que tenían mujeres por todas partes, 5 o 6 esposas y tenían un montón de hijos, pero en realidad la cultura egipcia y por lo general la cultura del Antiguo Oriente Próximo tenía ya establecidos contratos matrimoniales. Y lo ideal era el contrato matrimonial entre un hombre y una mujer. En raras excepciones se le permitía al hombre tener más de una mujer. Así que el pueblo de Israel no estaba alejado completamente en todo sentido, pero había perdido algo principal, que era el propósito por el cual Dios los había creado y los había unido. Eso sí ya lo había perdido dentro de su cosmovisión. Entonces, Dios viene, crea a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Y de las implicaciones que nosotros podemos ver son las siguientes. Primero, que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Segundo, que el hombre es creado primero. Y tercero, que hay una caída. Cada una de estas cuestiones tiene un significado y una importancia, y que yo creo que la segunda, cuando mencioné que el hombre había sido creado primero, causa cierto como en nuestras sociedades modernas, ¿no? Vamos a hablar del rol y de la responsabilidad de la mujer, y a veces esto y del hombre, y a veces esto representa un reto para la sociedad o para la cultura actual. Nosotros o mejor dicho, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad secularizada. Si alguien me pregunta a mí qué es una sociedad secularizada, qué implicaciones tiene, yo diría que principalmente una sociedad secularizada es una sociedad que ha desacralizado la creación. ¿Qué significa desacralizar? Le ha quitado lo santo a la creación. El matrimonio tiene un significado santo, y este significado santo ha sido quitado del matrimonio. También hoy en día nosotros podemos ver
las religiones que han sido desacralizadas, se le ha quitado lo santo a las religiones. Nuestros tiempos de alabanza y de adoración, de nuestros tiempos de prédica, nuestros tiempos de dedicación al Señor se han desacralizado completamente. Uno puede llegar a veces a las iglesias sin miedo del tiempo de alabanza, encuentra personas así. Se le quitó la santidad a la relación con Dios. Y esa es una consecuencia de este mundo desacralizado. Cuando hablamos de la imagen y de la semejanza del hombre, la secularidad o el secularismo de hoy en día también ha desacralizado al hombre y a la mujer. Les ha quitado lo santo, alejándolo de su Dios. Cuando la Biblia nos dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, la sociedad de hoy nos dice, esas son mentiras. Tú no tienes que ser a la imagen de lo que alguien te diga. Tú puedes ser, el tema de Barbie, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Para los que fueron a ver Barbie. Tú puedes ser lo que quieras hacer. Construye tú tu propio yo, construye tu propia imagen. Yo preferí ir a ver Misión Imposible, por cierto. Está buenísimo. Pero esta imagen y esta semejanza de Dios, que fue solo la parte 1, ya me fui la parte 2, pero esta imagen y semejanza de Dios se le ha quitado su significado profundo, real y verdadero, y por lo tanto hoy el ser humano en el universo se encuentra huérfano, se encuentra en una huérfandad cósmica porque mira alrededor y no sabe reconocerse a sí mismo y dice, ¿y entonces yo qué hago acá? ¿Qué soy? ¿Me uno a un hombre? ¿Me uno a una mujer? ¿Me uno a una religión? ¿Me uno a una tecnología, el transhumanismo? ¿Qué hago? ¿Dónde encuentro mi identidad? ¿Dónde encuentro mi propósito? Pero la Biblia a nosotros nos dice que Dios nos da una imagen y una semejanza, y lo que significa o implica esto es que nos da valor, que nos da dignidad, que nos da significado y que nos da responsabilidad también. Todo en su conjunto nos ayuda a descubrir quiénes somos, como hombre, como mujer, como ser humano, creado por Dios. Ya leímos Génesis en los versículos 1-27, y ahí las palabras imagen y semejanza tienen dos palabras que son diferentes en hebreo, pero que significan prácticamente lo mismo. Selem, que es imagen, significa réplica. Y demut, en hebreo también significa semejanza o parecido. Entonces, imagen y semejanza, aunque muchos teólogos hayan querido decir de que tiene una implicación diferente, en realidad significan prácticamente lo mismo. Una réplica o un parecido a Dios. Pero cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, la carga de la sociedad griega que empieza a darle a la Biblia, nos empiezan a enseñar que no solo existe este parecido o este tallado parecido a Dios, sino que nos da una carga sustantiva, es decir, nos dice, ustedes tienen estas características naturales y son las que se asemejan a Dios. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento en el contexto en el que se está narrando esto, recordemos que el pueblo de Israel había salido ¿de qué pueblo? Como esclavos. Habían salido de Egipto. Cuando Moisés les está hablando a ellos de que Dios los creó a imagen y semejanza, les está poniendo el ejemplo en realidad en su mente de los faraones. Nosotros podemos ver el caso, por ejemplo, de Ramsés II. Ramsés II manda a hacer una estatua grandísima de él a las orillas del territorio egipcio, porque esta estatua, que era una imitación de Ramsés, lo que significaba era de que esa imagen y semejanza de él que estaba construida ahí, era la significación de que había un hombre poderoso y que su dominio empezaba a ejercer a partir de donde estaba la estatua o la imagen que había sido hecha a semejanza del faraón. Así que la intención de Moisés también de decir esto es lo siguiente:
El hombre y la mujer son esa seña de que hay un poderoso que gobierna el territorio donde ellos se encuentran. Y ese poderoso, ese ser trascendental, es Dios. Así que el hombre y la mujer tienen esta forma de gobierno representativo de Dios aquí en la tierra. Aparte de que en su naturaleza tienen cuestiones como voluntad, mente, pensamiento, etcétera, que comparten en la imagen y semejanza que Dios les ha dado. Ahora, esta cuestión es una mayordomía conjunta, es decir, para el faraón Ramsés II fue simplemente poner su estatua para que las personas que llegaran la vieran y dijeran: ah, ahí gobierna Ramsés II. Pero en el caso de Dios la cuestión cambia, porque en el caso de Dios Él no pone solo a Adán como representación de su imagen y semejanza, sino que también pone a Eva. Y entonces podríamos imaginarnos a Dios poniendo estas dos estatuas, Adán y Eva, y diciendo: ellos juntos, en conjunto, son la representación de mi imagen y semejanza y la representación de mi gobierno y de mi dominio. No solo el hombre, no solo la mujer, como lo quiere conseguir el feminismo actual, ambos, hombre, mujer, juntos hacen esta mayordomía conjunta y juntos en su voluntad, en cumplir la voluntad de Dios, en la voluntad de que se multipliquen, en la voluntad de que sometan la tierra. Ellos son los encargados de todo esto. Hay una responsabilidad del hombre, que es el segundo punto. El hombre fue creado primero. El hombre tiene un papel dentro del matrimonio y la mujer tiene un papel dentro del matrimonio, y no se deben suplantar estos roles, porque Dios los creó con un propósito a cada uno, con cualidades mentales, físicas, a cada uno. El hombre fue creado primero. Y según el testimonio bíblico, y yo espero que vayamos escuchando esto con paciencia, por favor, la mujer fue creada para el hombre, según el testimonio bíblico. Ahora, con esto yo no quiero que ustedes entiendan de que la mujer no tenía un papel original en la creación de Dios. No. Lo que sí tenía la mujer era un tiempo especial en la creación de Dios. Dios ya había pensado crear a Eva, pero la había pensado crear en el tiempo determinado. Era parte de su creación. De primero crear al hombre, después a la mujer. No es que a Eva fuera: el pobre Adán está solo, yo nunca pensé en una compañía para él, de verdad que se me fue de las manos, ¿cómo puede ser eso? No, él ya lo había pensado, pero había pensado que Eva fuera como ese regalo sorpresa que llegaba en el momento adecuado para acompañar la vida de Adán. Entonces, si ustedes me acompañan a Génesis 2, 16 y 17, dice: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en el que comas morirás. Y luego de eso se hace el relato en los versículos siguientes, el versículo 18, de cómo Dios crea a Eva. Entonces Dios ya tenía un mandato para Adán, ya tenía un rol para Adán, ya tenía un tiempo determinado para crear a Eva, no como un plan B, sino en un momento determinado y especial. Pero veamos una cuestión. El hombre tiene
por así decirlo, en la jerarquía de lo que Dios ha establecido como matrimonio, el rol o el papel de cabeza del hogar. Yo lo voy a ir explicando más adelante. Pero lo primero que podemos decir es que el hombre fue creado primero. Segundo, cuando Dios crea a la mujer, no es Dios el que le pone el nombre de la mujer, es Adán. Y el nombre de Eva es un derivado del nombre de Adán, en femenino. Eso no la convierte a ella en su esclava, por supuesto, pero sí dice algo de esta relación tan especial que ellos tienen y de esta forma de roles que Dios ha pensado para cada uno de ellos. A ambos Dios les da mandatos morales, pero al hombre específicamente le dice: tú no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después el relato de Génesis 2, en el versículo 18, nos muestra cómo crea a Eva. Así que el hombre tiene una carga o un mandato moral como cabeza del hogar. Antes de que la mujer fuera creada por Dios, entonces el hombre ya ejercía un mandato. Y podemos ver el relato de Génesis, donde Adán está interactuando con los animales, le está poniendo nombres, está administrando todo. El hombre ya tenía una carga de responsabilidad antes de que llegara la mujer. Ahora, la creación de Eva implica algo que para nosotros es sumamente importante. Implica una relación heterosexual monógama. La creación de Eva es una iniciativa de Dios, ¿sí? No nace de la necesidad de Adán como pobrecito, como ya lo dije, que estaba solo, ¿no? Dios ya tenía pensado